Dijimos a GeoGebra clásico. Desactivamos los es. El espacio de trabajo lo ponemos en blanco, sin cuadrícula. Vamos a hacer la construcción de la perpendicular a una recta. Entonces vamos a trazar una recta base sobre la que vamos a trazar después la perpendicular o construir la perpendicular. Entonces digamos que vamos a utilizar la herramienta de recta y ubicamos una recta arbitraria. Damos clic dos veces en el área de trabajo para crear los dos puntos de una recta. Por toda recta pasa dos puntos, por dos puntos pasa una única recta en la geometría euclidia. Entonces, hay dos opciones en principio. Voy a poner de color azul la recta base. Digámoslo. Bien. Entonces hay dos opciones. Que el punto que vamos a trazar una perpendicular a esta recta por un punto que le pertenezca. Entonces voy a construirme, o también por un punto que no le pertenezca. Entonces digamos que de primera construcción voy a utilizar la herramienta de punto, voy a ubicar un punto sobre la recta, o simplemente también podría utilizar un comando, el comando de punto, y el punto en el objeto, las rectas, en este caso se llamó F. Entonces doy enter y el punto que se creó sobre la recta C. Pongámosle en color verde. Entonces hay dos, como les decía, hay dos opciones. Que cuando vaya a trazar la perpendicular, es decir, una recta que eh, corta a mi recta original y forma cuatro regiones iguales, o lo que es lo mismo, forman cuatro ángulos de 90 grados, o que lo cortan de tal forma formando un ángulo de 90 grados en alguna de las regiones que considere. Si el punto C pertenece a la recta y vamos a trazar la perpendicular, entonces como la recta tiene al menos dos puntos, tiene infinitos en realidad, vamos a tomar uno de ellos, digamos A, por decir algo. Y vamos a hacer una circunferencia, puedo hacer con compás. Aquí con centro en el punto sobre el que voy a trazar la perpendicular, en este caso C, y radio la distancia entre uno de los puntos de la recta diferente a C. Entonces digamos la circunferencia con centro en C, o de radio CA mejor, y con centro en C. Esa circunferencia va a cortar a la recta en un punto, otro punto diferente de A, como el reflejo de A por medio de C, si C fuese como un espejo sobre la recta, digamos, unidimensional. Entonces, vamos a hallar esa intersección. Voy a utilizar el comando interseca, y es la intersección de la circunferencia C con la recta F. Hay dos intersecciones, pero ya tengo a pertenecer a las intersecciones. Entonces voy a tomar simplemente la segunda, en este caso. Le voy a dar un enter, se creó el punto D. Bueno, ¿qué pasa? Que C va a ser punto medio de A y D. Por lo que es lo mismo, C va a pertenecer a la mediatriz determinada por A y D. Entonces, resulta que la mediatriz cae en forma perpendicular sobre el punto medio de los puntos que determinan la mediatriz. Entonces simplemente para hacer la construcción de la perpendicular, debo simplemente hacer la construcción de la mediatriz de A y D. De nuevo porque C es punto medio. Equidista A y B va a pertenecer a la mediatriz. Y va a ser el punto medio, que es más importante todavía. Por ahí va a pasar la mediatriz, pero en forma perpendicular. Entonces utilizo el compás y no se les olvide la construcción de la mediatriz. Simplemente hago circunferencias con radio, la distancia entre los puntos que determinan la mediatriz, en este caso T y A, y concentro en cada uno de ellos. Entonces primero en A y luego otra vez con radio la distancia entre ellos y centro en el otro punto D. Esas dos circunferencias que se intersectan en dos puntos no se alcanza a ver en este momento en el área de trabajo. Tendría que
disminuir el zoom, pero yo sé que las circunferencias son D y E. Entonces voy a hallar la intersección de esas dos circunferencias, las dos circunferencias que acabo de crear. Entonces utilizo el comando interseca y voy a hallar la intersección entre D y E. Me crearon los puntos de intersección de D y E, que son E y F, y por ahí voy a hacer pasar la recta. Entonces paso una recta con el comando recta por E y F. Y esa es mi perpendicular a C, o es la mediatriz de los puntos A y D. Pero la perpendicular porque es la que estamos hallando. Voy a quitar si no ven y si quieren ver, pues tienen que disminuir el tamaño, la construcción, no, hacer un por aquí, disminuir la escala. Voy a mover esto para que le sea más clara la construcción. Desde los comandos, de nuevo, lo que hicimos fue por C trazar una circunferencia que corta en un punto, bueno, circunferencia con centro en C y radio la distancia entre C y uno de los puntos de la circunferencia. Esa circunferencia va a cortar a la recta en otro punto, de tal forma de que C va a ser punto medio entre el punto de la recta original y su simétrico, digamos. Entonces, por C, si paso la mediatriz al punto de la recta y su simétrico, entonces obtendré una recta perpendicular a mi punto C original, el lado en el inicio. Entonces, simplemente voy a desactivar punto D, con también las circunferencias C, D, E, intersecciones que fueron E y F, y todo eso fue para hallar la recta perpendicular que pase por C. Primer caso, cuando C pertenece a la recta. Voy a ponerle color rojo, es cuando C pertenece a la recta. Ese es el primer caso. Viene lo voy a dejar al lado por aquí. Segundo caso, cuando el punto no pertenece a la recta. Entonces cuando voy a tomar un punto por aquí arbitrario, en orden va en G, digámoslo, entonces ese punto no pertenece a la recta. Listo. Entonces de nuevo, como la recta tiene al menos dos puntos, entonces voy a tomar uno de ellos y voy a trazar una circunferencia con compás, lo voy a hacer con compás, con radio la distancia entre el punto por el que quiero hacer pasar la perpendicular, en este caso G, y uno de los puntos de la recta. Y concentro en el punto por el que quiero hacer pasar la perpendicular. Por aquí. Entonces, para cuando el punto no pertenece a la recta y quiero pasar una perpendicular por ese punto a la recta, en esencia hay dos casos. Uno de los casos es cuando la circunferencia que acabo de trazar es tangente a la recta, es decir, corta la recta en un único punto. En dicho caso, la recta perpendicular que estoy buscando ya es simplemente la recta que pasa en este caso por G y A, por el punto por el que quiero pasar la tangencia y el punto que considere la recta, porque me dio una circunferencia tangente que corta a la recta en un único punto. En efecto, el punto que considere sobre la recta. Si no es el caso y la circunferencia es secante, digamos acá, es decir, corta la recta en dos puntos, simplemente rescato el otro punto. Para eso voy a utilizar el comando de intersección. Por aquí, interseca. ¿Entre quiénes? La recta es F. Y la circunferencia que acabo de crear es H. Y me interesa el punto 2. Bien, entonces cuando es secante y tracé la circunferencia, concentro en el punto sobre el que quiero trazar la perpendicular y radio la distancia entre ese punto y uno de los de la recta, la circunferencia debe cortar a la recta original en otro punto, H. ¿Qué pasa?
que en este caso de H, y es decir, el punto adicional que determinó la circunferencia y mi punto original sobre la recta eh, son tales que el punto G, el punto sobre el que quiero trazar la perpendicular, pertenece a la mediatriz de, en este caso, A y H. Pertenece a esa mediatriz. Como pertenece a la mediatriz, simplemente si quiero trazar la perpendicular por el punto externo, debo trazar la mediatriz, porque la mediatriz cae en forma perpendicular sobre la recta considerada. En este caso, la recta que pasa por A y H, el punto que hallamos. Entonces voy a trazar la mediatriz. ¿A quién? Al punto de la recta y al que acabé de conseguir al hacer la circunferencia, porque fue tangente. Entonces voy a utilizar el compás y hago la construcción de la mediatriz. Entonces, con radio, los puntos que determinan la distancia, la mediatriz, en este caso H y A, y centro en cada uno de los puntos. Primero una, digamos, y luego concentro en H y el radio es AH. Esas dos circunferencias que se crean, en este caso K y P, se intersectan. Voy a dar la intersección en dos puntos. Entonces K y P, y aquí la intersección fueron I y J. Por esos dos puntos pasa la recta que va a pasar por G adicionalmente y va a ser perpendicular a mi recta original. Entonces voy a trazarla. La recta que pasa por I y por J. Esa es la perpendicular. Desde que hice la circunferencia, H minúscula, importante aquí. Estoy en la herramienta de compás. Entonces, primero me paso a mueve para poder hacer las cosas más sencillas. Entonces, primero H, H mayúscula, K, P, bueno, por estar con la herramienta de compás, se me desapareció mi recta y las intersecciones. Voy a repetir entonces, hallo primero las intersecciones, interseca de K y P. Lo copio más. Intersecciones de K y P, que fueron IJ, y después la recta, que es la perpendicular. Bien, ahorita sí estoy en mueve importante, entonces voy a deshacerme desde H minúscula, H, K, P, que fueron las circunferencias para determinar la mediatriz, las intersecciones y J. Y la recta se llamó I. Bueno, le voy a poner también color rojito. Entonces están los dos casos. El caso cuando el punto pertenece a la recta, que fue para C, bueno, y a G le voy a poner también verdecito. Y el caso cuando el punto está externo a la recta y quiero trazar la perpendicular a la recta que pase por ese punto. Bien. ¿Qué sucede cuando... Por último, ¿qué pasa si queremos trazar una perpendicular, no una recta, sino un segmento? Digamos el segmento KL. Entonces, para ese caso, lo voy a poner en azul. Digamos que quiero trazar la recta perpendicular a KL. Para ese caso, lo que debo hacer es prolongar el segmento. Prolongo el segmento es trazar la recta, digamos que pasa por ese segmento, ¿sí? Y a partir de esa recta puedo hacer las construcciones, pensando que, por ejemplo, voy a hacer la perpendicular que pasa por K, ¿sí? Entonces debo simplemente hacer una circunferencia con centro en K y radio KL. Hagámoslo para finalizar. Entonces, digamos que vamos a trazar la perpendicular por el extremo K del segmento KL. Entonces, primero la prolongué, creé la recta que pasa por K y L. Entonces voy a trazar, por ejemplo, la perpendicular por K.
eh, por uno de los extremos del segmento. Entonces, pues utilizo el compás y imito la construcción para cuando tracé la perpendicular por uno de los puntos de la recta, que fue, digamos, para el caso de C. Entonces, simplemente hago circunferencia con centro en K, digamos, porque por ahí quiero hacer pasar la perpendicular, irradio el otro extremo, irradio la longitud del segmento. Entonces, que por aquí creo la circunferencia, me voy a mover un poquito, me voy a mover. Entonces, vamos, es el segmento que quiero crearle la perpendicular por K. Entonces, esa circunferencia la concentro en K y radio KL, corta la prolongación del segmento en un punto. Por acá, tenemos ese punto. La intersección entre quién? Entre la prolongación se llamó L. Para GeoGebra lo llamo L. Entonces, entre L y Q se cortan dos puntos. Uno es el otro extremo, pero voy a rescatar solo, en este caso, el primero. En M. ¿Qué pasa? Pues simplemente K es el punto medio de M y L. Entonces trazo la mediatriz de esos dos puntos y por ahí va a pasar la perpendicular al extremo K. Entonces por eso utilizo el compás y hago las respectivas circunferencias. Una con centro en L y el radio la distancia entre L y M y la otra con radio LM y centro en M. Las circunferencias que se crearon fueron R y S y esas se cortan por aquí en dos puntos. Hallo la intersección con el comando interseca entre R y S, que se llamaron N y O. Y la perpendicular, por aquí, es la recta que pasa por esas intersecciones. N y O. Se llamó M. Bueno, de nuevo, el segmento que tenía original era el segmento J, KL. Creé la prolongación, que es L minúscula en este caso. ¿Para qué creé la prolongación? Para poder, digamos, trazar la perpendicular por el extremo K. Entonces la prolongación fue L. Hice la circunferencia con centro en K y radio la distancia, longitud del segmento que cortaba la prolongación en M. Todo esto lo fue auxiliar. Hice las circunferencias para hallar la mediatriz entre M y el otro extremo, L. De tal, lo que hice fue como construirme un reflejo de L eh, y en donde el espejo es el punto K, el extremo donde quiero trazar la perpendicular. El reflejo es M. Entonces trazamos estas dos circunferencias R y S, sus intersecciones, N y O, para hallar la perpendicular. Voy a quitar a N. Entonces, todo eso fue auxiliar. Entonces tenía el segmento KL y tracé una perpendicular por uno de los extremos, vamos por K. Voy a poner también el color rojito y tracé por K, voy a poner en verde. De forma análoga también podría hacerse el caso cuando quiero trazar una perpendicular por un punto, bueno, en realidad habría que verlo, pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Gracias.